Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. La Escritura dice la palabra de Dios en la epístola de los Romanos o a los Romanos, capítulo 14, verso 10. Leemos la Escritura y dice lo siguiente: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que es la restauración de las puertas, y estamos compartiendo la puerta del juicio. Y estamos hablando de este tema basándonos en Nehemías capítulo 3, versículo 31 al 32. Y ya hemos compartido y hemos hablado que indica o que es un juicio en sí. Y hemos venido compartiendo ya hace unos días sobre el tema que está allá en 1 de Pedro capítulo 4, verso 15 al 18. Y estamos compartiendo con ustedes lo que está allí escrito cuando el apóstol escribe y dice: los de la casa de Dios. Y si el juicio comienza por casa, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Y ya hemos compartido sobre los de la casa. Y algo de suma importancia que quiero recalcar nuevamente en esta hora que estamos teniendo la oportunidad de estar con ustedes, es que para emitir un juicio tenemos que tener la madurez espiritual y tener unos principios, vamos a decirlo así, sobre todo en cuanto a la sabiduría de Dios, para poder emitir un juicio. Y hemos hablado que si el juicio comienza por casa, que somos nosotros la iglesia, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Y le recalcábamos y le decíamos que esto indica que el juicio es para todos y que todos compareceremos, según lo que acabamos de leer en Romanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto no es que unos sí, otros no, todos. Y lo primordial aquí es que estamos tratando de compartir con ustedes sobre el restaurar la puerta del juicio, porque en la puerta del juicio era donde venían los ancianos y traían todas las cosas para juzgarla. Por eso les decía desde un principio, cuando iniciamos esta serie, ojalá alguno haya traído la secuencia de esta serie, y les compartía que las puertas tipifican fortaleza, las puertas tipifican orden, autoridad. Entonces eso es lo que le decíamos en cuanto a las áreas que tenemos que restaurar. Y entonces estamos restaurando esta área y tratando de llevar esta enseñanza para que nosotros, al emitir un juicio, no seamos ligeros para juzgar. Tengamos esa inspección, la idea de inspeccionar algo. Porque esto es lo que es la puerta del juicio. Representa la inspección y la madurez de un cristiano, de un individuo, para que tenga entonces la capacidad de emitir un juicio. Ya miramos en días anteriores el ejemplo de Salomón, siendo el rey, cuando pide sabiduría y Dios le otorga la sabiduría. Y compartíamos entonces con ustedes lo que tipifica que el juicio comienza por casa. Eso es la iglesia. Y dice: y si el justo con dificultad se salva, hablando de la iglesia, de los redimidos por la sangre del Cordero, los justificados ante el Padre Celestial a través de Jesucristo. A eso se refiere el apóstol Pedro. Y si el justo, un individuo, una persona, el cristiano, la iglesia,
con dificultad se salva, porque ha sido a través de pruebas, dificultades, pero hubo un sacrificio realizado en la cruz del Calvario a través de Cristo y hemos aceptado ese sacrificio y caminamos en fe, porque no andamos por vista sino por fe. Entonces en fe hemos creído y en esa fe andamos. Entonces el apóstol pregunta, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque es necesario que el juicio comience por casa, o sea que el juicio es para todos. Entonces empezamos por casa. Ya hablamos de eso, compartimos varios días, creo que, no sé si nos tomamos 2 lecciones, no recuerdo bien, para esto, pero sí quiero ir al otro grupo. Ahora viene a los impíos. Esto de el impío, muchas personas no saben a qué se refiere la Biblia, otros sí, cuando habla del impío. Yo les dije en días pasados, seguiremos hablando de esto, apenas pasamos el primer grupo, los de la casa de Dios, la iglesia. Ahora entramos hoy a lo que es el impío y luego viene el mundo o el pecador. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, miremos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Palabra fuerte, oiga esto. Pablo está recomendando a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo está haciendo una recomendación a Timoteo muy fuerte. Y la recomendación es que se encargue de predicar la palabra. Le estoy diciendo, te encarezco que hagas esto. Te lo voy a encarecer delante del Señor Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que se encargará de juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, ¿qué le encarga? Dice, que prediques la palabra. Usted como cristiano, nosotros como iglesia del Señor, estamos llamados a predicar la palabra. Ojo a esto, a predicar la palabra. Instar a la gente al tiempo y fuera de tiempo. Nos toca a través del Espíritu Santo por la palabra redarguir, reprender, exhortar y con toda paciencia y doctrina. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo dice esto? Mira lo que dice el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que la gente predicará y enseñará lo que les venga en gana y lo que ellos crean a su conveniencia, que así es. Y habrá gente que tendrá comezón de oír la palabra. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esto es lo que se llama la apostasía. Apostatarán de la fe, o sea, dejarán de creer, dejarán de buscar de Dios por estar oyendo fábulas y cuestiones que no edifican. Esto indica que es lo que dice la Escritura, que hay muchos que se apartarán de la verdad. Dice, buscando el oír lo que les conviene, a lo que su alma desea. Estos son los impíos, los que una vez conocieron la piedad, o sea, estuvieron caminando con el Señor, conocieron del amor de Dios, supieron del amor de Dios, se decían que conocían al Señor, pero un día se apartaron de lo que Dios les estaba enseñando. O sea, el impío es aquel que caminó un día en las cosas del Señor, que estuvo allí caminando bajo los preceptos del Señor, pero un día decidió irse, apartarse. Eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla del impío. El impío está tratando o está diciendo que es aquella persona que se aleja o que se va
de la verdad de Dios. Ahora, la Biblia es clara en mencionar que Dios es el que juzgará al impío. Juzgará al pecador, juzgará al impío, juzgará al de la casa de Dios, juzgará al que está siendo. Por eso es necesario que entendamos que nosotros no estamos llamados sino a predicar la palabra y no a juzgar a nadie. Porque eso no nos corresponde a nosotros nos corresponde como iglesia predicar la palabra. Oigan o dejen de oír, escuchen o dejen de escuchar. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Pero el de juzgar no nos corresponde. Y así como hemos visto que habrá un juicio para la iglesia, aunque no habrá condenación, habrá un juicio para los impíos. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 5. Hemos hablado de todo esto y que ha sido, creo que, algo de suma importancia y ha sido muy maravilloso el poder compartir esta gran bendición. 1 Corintios, capítulo 5, los versículos 9 al 13. Dice, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Corintio, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ya les hablaba del caso de inmoralidad que se estaba presentando aquí con este hombre, y que les hablé que era un juicio de la casa porque él hacía parte de la iglesia de Corintio, de los miembros de la iglesia de Corintio, y estaba cometiendo un pecado de inmoralidad, y era que estaba viviendo con su madrastra. Ya eso lo explicamos, lo compartimos. Ahora Pablo está diciendo aquí que Dios juzgará al impío. Es él el que se va a encargar. Los impíos son prácticamente aquellos que practican las obras de la carne. Toda aquella persona que ha conocido del Señor y luego se aparta. La Biblia lo habla, el apóstol lo señala aquí en este pasaje que vamos a leer. Pero el Señor Jesús también lo dijo. Que cuando alguien viene al Señor y el Espíritu Santo entra y ministra la vida de esa persona, es el templo del Espíritu Santo, viene y limpia y saca todo lo que hay allí. Ahora cuando Él limpia esa casa, Él quiere habitar allí. Pero si la persona se aparta y no deja habitar al Señor como templo del Espíritu Santo allí, Él se aparta de las cosas del Señor. Entonces el Señor dice que el Espíritu que había en esa persona vuelve a buscar donde Él estaba. Y ve que el espíritu está, que la vida está vacía, que el cuerpo está vacío, que el templo donde él estaba está vacío, que no hay nada. Entonces él va y busca a 7 espíritus. Y entran en esa persona nuevamente. Dice que el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Y ahí encontramos las razones por qué mucha gente que ha sido cristiana evangélica y se convierten en unos impíos que no quieren saber nada de Dios, que en la iglesia pasa esto, que en la iglesia sucede esto, y hablan atrocidades del evangelio, pero es por lo que se ha depositado en ellos después de haber caminado en el evangelio. Y ahí es donde está la situación. Y entonces los impíos son los que practican las obras de la carne en sí. Y mucha gente que ha conocido la palabra y está practicando esas obras de la carne. Y Pablo habla en Gálatas capítulo 5, verso 19, de esas obras de la carne. Y dice que estas son las que son manifiestas. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Y hay mucha gente allá afuera que ha conocido del Señor y está practicando estas cosas. Ahora hay una persona inconversa, un mundano que está practicando esto, pero a lo mejor no sabe que eso es pecado. Y de pronto en su imaginación, en su ignorancia, digámoslo así, sabe que es pecado y lo sigue practicando. Pero no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Pero hay alguien que ha tenido un encuentro personal con el Señor y sigue todavía allí, y aún peor que antes. Entonces eso es lo que es un impío. Son aquellos que llamándose hermano. Ahora, este término lo usa el apóstol Pedro y lo usa el apóstol Pablo. En Corintios lo acabamos de leer. No te digo que no te juntes con ningún fornicario, porque ¿qué tal sería por lo menos nosotros como iglesia no juntarnos con gente que no está casada, que está en adulterio, que está en fornicación, que está haciendo cosas indebidas? No tendríamos entonces que juntarnos con nadie. Entonces dice el apóstol Pablo, entonces sería necesario salir del mundo. Por eso el Señor Jesús dice, en el mundo están, pero no son del mundo. Y por eso Él le pide al Dios Padre, le dice, guárdalos, en tu palabra es verdad, guíalos, intrúyelos, guárdalos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración que hace Jesús por la iglesia. Y nosotros estamos rodeados ahorita de todas estas cosas que les acabo de leer y todo lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a las obras de la carne. Pero hay gente que ha conocido la verdad, y qué dolor y qué tristeza da ver una gente que ha conocido, que ha estado en la iglesia, que ha estado ministrando, que ha estado alabando al Señor, que ha estado con su boca exaltando al Rey de Reyes, y hoy en día difaman, dicen tantas cosas del Evangelio y no quieren saber nada del Evangelio. Y se llenan de inmoralidad, se llenan de avaricia, se llenan de idolatría, se encargan de difamar, chismear, murmurar, etc. Ahora, esta gente debe usted tener en cuenta que tampoco usted está llamado a juzgarle. Puede, como usted ha venido diciendo, aconsejarle, asesorarle, guiarle, instruirle, orar por ello, ministrarle. Pero es el Espíritu Santo el que trata con ellos. Y va a tratar con ellos a través de una palabra, de una consejería, de una asesoría. Pero no juzgarle ni señalarle. Porque al impío lo juzgará Dios. Ah, pastor, pero es que mire que hay gente que uno le está diciendo y hablando, y mire esa gente en la fiesta, la borrachera, lo que usted... Tranquilo, eso le llegará a su día. Como a cada uno de nosotros nos va a llegar el día. Porque esto es para todos. No para unos sí, para otros no. Es para todos. Y ahí el meollo del asunto. Porque nosotros muchas veces aborrecemos a la gente. Ojo, la expresión fuerte que estoy usando. Aborrecemos, menospreciamos a la persona porque está cautiva o porque está haciendo cosas indebidas. Pero ¿qué fuiste tú cuando estabas sin Cristo? No, la pasa, pastor, es que yo nunca he cometido ninguna clase de errores ni de pecados como eso. No, Dios me guarde. Pero estuviste en el mundo. Y no hacías parte de los de la iglesia. Y fue por misericordia de Dios que fuiste alcanzado y oíste la palabra. Y sigues allí firme, gracias al Señor por su amor y misericordia que nos sostiene. Pero nosotros estamos llamados ahora a dar de gracia lo que hemos recibido. De gracia. No nos queda otra. Por eso el apóstol le escribe a Timoteo: te encarezco. Es a nosotros que nos corresponde, pero predicar la palabra, no más. No más. Fíjate lo que dice el apóstol, el escritor de los Hebreos. Este varón escribe sobre aquellos que han conocido las cosas de Dios y rechazan, los que rechazan la gracia de Dios. Miremos lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12, versículo 13 al 17. Voy a leer desde el versículo 12. El apóstol escribe y da una exhortación, voy a decirlo así. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ustedes se han sentido
que están débiles, que no pueden caminar, que no pueden avanzar. Levántense. Levanten esas manos y esas rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esto que estoy leyendo aquí lo dice la Escritura y es fuerte. Es que el apóstol está diciendo algo, un consejo, una asesoría. Mira, no te dejes contaminar por la situación que estás viviendo. No te dejes opacar. Las circunstancias, como dice el apóstol Pablo, las circunstancias presentes, las pruebas presentes no son comparables con la gloria venidera. Vamos, levántate de lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo es pasajero. Todo lo que acontece a nuestro alrededor es pasajero. Esto que está pasando en tu vida es pasajero. Y se lo está escribiendo el autor de Hebreos a los hebreos. Ustedes que se sienten que ya no pueden, que hay una situación que los está oprimiendo, levántense. Vamos, levanten esas manos y esas rodillas paralizadas. Esfuércense. Busquen a Dios. Sigan la paz. Sean gente de paz, sean pacificadores. Busquen también la santidad y avancen, porque ustedes son hombres y mujeres que son de Dios y pueden esforzarse. Ahora más bien procuren que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No dejen que esta sequía espiritual que están viviendo los haga brotar alguna raíz de amargura. Y la raíz de amargura no viene de una sola y sale la raíz de amargura. La raíz de amargura, como la palabra de Dios también que llega a la vida del individuo, llega a través de una pequeña semilla que se siembra, una pequeña palabra que se da. Alguien que te ofende hace que tu corazón se sienta resentido. Eso da raíz de amargura. Entonces el apóstol le está diciendo, procuren que no haya entre vosotros ninguno que sea lleno de alguna raíz de amargura. Y esa raíz de amargura entonces estorbe, y cuando ustedes se sientan estorbados por esa raíz de amargura, por ello muchos sean contaminados. Porque hay mucha gente que contamina al hablar, hay mucha gente que contamina al difamar, hay mucha gente que contamina al chismear, y la gente que está haciendo eso no se da cuenta, y los que están siendo contaminados muchas veces no nos damos cuenta. Que tú de pronto no estás enterado de algo y algo que está aconteciendo, viene alguien y te lo comenta, mientras que tú no sabías nada, estabas en paz. A lo que supiste y te enteraste de la situación que está pasando, te sentiste mal, eso te contaminó. Y es lo que el apóstol está diciendo, procure que ustedes que se sienten así, apáticos, más bien levántense. No sea que haya entre vosotros algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo que tienes es algo especial. Lo que tienes es algo grande. Por lo tanto, desecha todo eso que te está atrayendo para que dejes la gracia de Dios, para que abandones el camino del Señor, para que abandones la piedad, para que abandones el amor de Dios. Para que por cualquier cosa tires por la borda todo lo que Dios ha puesto en ti. ¿Te has puesto a analizar tú alguna vez en tu vida todo lo que Dios ha depositado en ti? Lo que tú tienes es poderoso, lo que tú tienes es fuerte, lo que tú tienes es grande. ¿Sabe por qué? Porque el que lo puso es fuerte, porque el que lo puso en ti es grande y es poderoso. Por tanto, lo que tú tienes es fuerte, es grande y es poderoso. Yo no sé qué ministerio, qué talento, qué don tengas tú, pero sobre todo te insto en el nombre de Jesús que procures buscar el fruto del Espíritu, vivir conforme el fruto del Espíritu, para que las obras de la carne salgan de tu vida y vivas una vida en tranquilidad y en paz, y no
hables mal de nadie, ni juzgues a nadie, porque tanto a los de la casa de Dios como a los impíos, Dios se encargará de juzgarlos. Mi amado, mi amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús.